enfermera aseguró que no existía ningún registro de ellas. Él recordaba perfectamente haber firmado el formulario de ingreso, pero efectivamente, sus nombres no aparecían por ninguna parte. Ante la insistencia de Jack, la enfermera hizo una llamada. Desde el otro lado de la línea respondieron: «Lo sentimos. El último registro de escaneo fue a las 9 de la mañana. 2 personas vivas habían desaparecido delante de todo el mundo». Sonaba completamente imposible. Jack intentó encontrar la cama de aquella habitación, pero cuando descorrió la cortina, dentro había 3 desconocidos acostados. En ese momento llegaron el guardia de seguridad y el médico de guardia, el Dr. Cado. Jack les explicó lo ocurrido de forma atropellada y nerviosa. Nika, la enfermera del turno de mañana, todavía seguía allí. Ella confirmó que había visto a Jack, aunque añadió que tenía una herida en la cabeza. Jack perdió completamente el control. Intentó obligarlos a decir la verdad, pero para el médico y los guardias de seguridad no era más que un hombre violento con problemas mentales. Le inyectaron un sedante muy potente y lo encerraron en la habitación número 4 para que se calmara. Conforme el medicamento empezó a hacer efecto, la vista de Jack comenzó a nublarse. Después lo arrastraron hasta un pequeño cuarto oscuro. En aquel espacio estrecho y cerrado, la desesperación empezó a invadirlo poco a poco, pero él sabía perfectamente que sus recuerdos no podían estar equivocados. Todo aquello tenía que ser una conspiración. Para mantenerse consciente, cogió una aguja que encontró y se la clavó en el muslo, y temiendo que una sola inyección no bastara para combatir el efecto del sedante, se clavó 2 veces más. Después rompió una ventana y consiguió escapar, pero los guardias no tardaron en descubrirlo. Mientras huía, Jack volcó un cubo de basura. No logró llegar muy lejos. En el aparcamiento consiguió detener un coche patrulla, sacó una foto de su esposa y de su hija, y explicó la situación a la policía con total claridad. Aseguró que el hospital había secuestrado a su familia. Los policías llevaron a Jack de vuelta al hospital, y el personal no tuvo más remedio que colaborar en la investigación, pero todos repetían exactamente la misma versión, como si lo hubieran ensayado de antemano. Incluso llamaron de vuelta al Dr. Ram, que ya se había ido a casa. Jack lo agarró y le preguntó desesperadamente: «Usted atendió a mi hija, ¿verdad?». Le examinó el brazo. «¿Lo recuerda?». Ram respondió: «Sí, lo recuerdo. Vino esta mañana. Dijo que había tenido un accidente de coche y parecía muy alterado». La policía se giró entonces hacia Jack. Resultó que, como Jack no había actualizado la póliza del seguro, aprovecharon a Abby para hacer creer que él sufría un trastorno mental. En ese momento, el guardia de seguridad propuso revisar las cámaras de vigilancia. Todos fueron a la sala de control. En las pantallas apareció la grabación de aquella mañana. En las imágenes se veía claramente a Jack entrando en el hospital, pero su esposa y su hija quedaban justo fuera del ángulo de las cámaras. Había muchísimas cámaras en el edificio, y aún así, ninguna había captado a su familia. La desesperación se apoderó de Jack al instante. Entonces recordó al cajero de la estación de servicio. Aquel hombre sí había visto a los 3 juntos. Justo cuando se disponía a ir hasta la estación para buscarlo, Jack encontró la bufanda de su hija, pero aquello seguía sin ser suficiente para convencer a la policía. En ese momento, el hospital hizo venir a una psicóloga para que hablara a solas con él en una habitación. Jack le contó todo lo que había sucedido desde el principio, pero la mujer no dejaba de sacar el tema de su primera esposa. La mente de Jack empezó a confundirse. Resultó que aquel accidente de tráfico del pasado había sido provocado porque él había conducido después de beber, y esa era precisamente la razón por la que siempre había evitado recordar aquel episodio. La psicóloga estaba convencida de que sufría problemas mentales. Cuando llegaron a la gasolinera, ya era plena noche. Los perros policía no dejaban de olfatear junto a la zanja de la obra, y muy pronto encontraron el pequeño estuche de gafas que Lily había perdido. Junto al estuche había también una enorme mancha de sangre que llamaba inmediatamente la atención. La expresión de todos los policías cambió al verla. Era imposible que tanta sangre hubiera sido causada por un simple rasguño.